El 20 de noviembre se celebra el aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, una de las batallas más importantes de la historia nacional y con la cual se dieron las bases políticas y sociales del México moderno. En las elecciones de junio de 1910, Díaz volvió a ser reelegido tras haber hecho encarcelar a Madero en San Luis Potosí, bajo los cargos de rebelión. Madero escapó de sus captores y lanzó el 6 de octubre de 1910, desde la ciudad de San Antonio, Texas, el documento que dio origen a la revolución, el Plan de San Luis, el cual apareció fechado el 5 de octubre de 1910 en San Luis Potosí. En ese documento, Madero declaraba nulas las elecciones de ese año, se reconocía como presidente provisional y jefe de la revolución, e insistía en reivindicaciones sociales para los indígenas y los obreros de México. Las causas de la Revolución Mexicana son múltiples. Entre los muchos antecedentes que pesaban en el ambiente en el año de 1910 está la permanencia de Porfirio Díaz en el poder, quien desde que llegó a la presidencia en 1875 se había hecho reelegir en 7 ocasiones estando en el poder más de 30 años, por lo que su mandato se consideraba ya una dictadura. Las propiedades comunales o ejidos se habían hecho parcelables, y muchos de sus antiguos dueños indígenas en su mayoría fueron estafados o despojados de sus propiedades y se vieron obligados a trabajar como peones en condiciones de explotación. Entre 1908 y 1909, una terrible sequía redujo las cosechas de maíz, lo cual impactó gravemente en la alimentación de las minorías más vulnerables. Por todo ello, el gobierno de Díaz había perdido el apoyo de las mayorías. Se estima que, para 1910, el 1% de la población poseía el 85% de las tierras cultivables, dando lugar a latifundios. A principios del siglo XX, Díaz permitió la explotación del petróleo mexicano por compañías extranjeras, como la de Standard Oil. La Revolución Mexicana fue un conflicto en el que alrededor de 1 millón de compatriotas murieron buscando mejores condiciones de vida. La lucha concluyó con la promulgación de la Constitución Política en 1917, documento clave surgido de la Revolución que contiene en sí mismo todos los ideales, los anhelos y las aspiraciones de la nación mexicana.